Hola, soy Aura Guzmán de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Administración de Empresas, tercer semestre, y hoy vamos a hablar de los hitos del desarrollo social contemporáneo. Se entiende por desarrollo los cambios de crecimiento, de progreso, de evolución, mejora o avance de un objeto, persona o una idea. Es un proceso de transformación tendiente al aumento o mejoramiento físico, intelectual, emocional, social, económico. Desarrollo social se refiere al desarrollo de capital humano y capital social en una sociedad. Implica la evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones de una sociedad. Implica principalmente el desarrollo económico y humano. Su proyecto a futuro es el bienestar social. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros, es decir, de los pueblos diferentes, de las periferias capitalistas que se han construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías civilizaciones, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo, con esas segregaciones raciales, geográficas y económicas. Las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios, los recursos naturales de los países. El concepto de ciudadano, el poder normativo del derecho y la idea de una economía basada en las formas capitalistas de producción se convirtieron en los parámetros sobre cuya base se juzga la civilización o la incivilización de un país, es decir, qué tan incluido está un país en su cultura. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas. Estas eran baratas por no tener ningún procesamiento industrial. Enviadas a la metrópolis, estimularon la revolución industrial. Exportadas las materias primas desde las periferias a los centros del sistema económico mundial. Los capitales obtenidos por dichas exportaciones retomaban aumentados a la metrópolis. Las economías periféricas debían importar versus comprar los medios técnicos para la producción de bienes no tradicionales. Quedaban obligadas a adquirir productos industriales en el centro. Esta periferización está en la base de la acumulación originaria del capitalismo. En el subdesarrollo de las colonias. Fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Continuó el imperialismo en el siglo XIX y siglo XX. Las élites locales se convirtieron en la correa de transmisión de los intereses de los centros monopolistas, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales y de sus países, obteniendo a cambio el poder económico y respaldo público y político. Las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas, para las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas para hacer un progreso y la urbanidad. Para los forjadores de las repúblicas latinoamericanas, la modernización social y económica, pasada por la aplicación y prácticas disciplinarias de la sociedad tradicional, por medio de la educación, la religión, los valores, cotidiana por el propósito de desvanecer las culturas populares, sino además el pensamiento de los valores, las creencias y los modos de producir. En fin, la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto tratado llamado Versalles, además de ser una formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la dominación sobre la base de la supuesta misión
civilizatoria del occidente sobre los pueblos atrasados, entre comillas, salvajes, los mandatos autorizaron la administración de las colonias repartidas, en nombre de la Sociedad de Naciones, por parte de las potencias imperialistas, con el fin de conducir esos territorios al desarrollo que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Control de los mandatos que nunca funcionó, facilitando que las potencias obraran con tal discrecionalidad, explotando los recursos naturales y poblaciones originarias. Una noción cargada de ideología, de intereses concretos que se incubó en el seno de los países industrializados, con el objetivo básico de reproducir las condiciones al desarrollo de ellos mismos. Pronto se desmoronaron los equilibrios de los poderes logrados con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones operadas en el mundo de la hegemonía europea llegó a su fin. Y llegado a su más pura refinación con el neoliberalismo económico elevado al mercado capitalista, la conducción de máxima supremacia y totalidad, haciendo que todo lo existente pudiera reducirse a mercancía, logrando así un crecimiento económico con la urbanización, acceso a tecnologías, logrando un alto grado de competitividad en los mercados mundiales, alcanzando éxito económico con la acumulación progresiva de capitales. Para concluir la reflexión sobre los aportes realizados de las cartas encíclicas papales de Juan Pablo II, en la situación actual, lo que nos deja es la encíclica Laudato et Sensu, ante los nuevos cambios que suscitan interrogantes y problemas como esperanzas, temores, hace que la Iglesia considere deber suyo recordar siempre la dignidad de los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan derechos y contribuir a orientar los cambios que se realicen en un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, aunque se considera como su misión, su servicio, como verificación de su identidad a Cristo para poder ser verdaderamente Iglesia de los pobres. En la segunda carta encíclica podemos encontrar la reflexión que nos deja el Papa Juan Pablo II también, que dice solicitud sociales. La aplicación de la palabra de Dios en la vida de los hombres de la sociedad, así como de las realidades terrenas o terrenales, ofreciendo principios de reflexión, criterios, juicio, directrices de acción, con una orientación eminentemente hacia la práctica, o sea, orientada a la conducta moral, considerada la mentalidad actual que es tan sensible al íntimo vínculo que existe entre el respeto, la justicia y la instauración de la paz verdadera. Muchos millones de los que carecen de esperanza debido al derecho en que muchos lugares de la tierra su situación se ha agravado sensiblemente ante estos dramas de total indigencia y necesidad en que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas. La falta de vivienda, el desempleo o el subempleo son fenómenos específicos del subdesarrollo de todas las naciones. Y la carta que nos dice Centesimus Annus es una relectura de la carta encíclica leoniana para descubrir su riqueza desde una mirada retrospectiva, una mirada a la novedad, al presente, que los lleve a discernir las nuevas exigencias del evangelismo y una mirada al futuro, horizonte de incógnitas y promesas, que al estimular nuestra creatividad y responsabilidad nos lleven a seguir a quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias, hasta pronto.